y yo sufría mucho las deshonras que veía, la violencia en ocasiones verbal, y eso me consumía muchísimo. Y recuerdo que me sumergí en una depresión profunda y lo único que pensaba era quitarme la vida, y entendía que eso era lo que le podría poner fin a mi sufrimiento. Pero recuerdo que en un momento, mientras estaba ahí llorando en mi habitación, le dije al Señor: si tú existes, si verdaderamente tú me amas, porque había algo que toda mi vida ardía en mi corazón, y era ese sentimiento de saber que yo le pertenecía a Él, aunque quizás mi vida no estaba caminando en rectitud. Sin embargo, le dije: si tú verdaderamente existes, yo necesito que tú me abraces en esta hora, y que tú puedas sacar de mí todo este dolor y ese sufrimiento que siento en el corazón, y que me hagas libre. No pasó un segundo después que terminé de decirle eso al Señor, cuando sentí ese abrazo que me abrazaba tan fuerte. Eran como cuando tú te tiras una manta encima, pero esto era una manta pesada. Entonces empecé a escuchar la voz del Espíritu susurrándome al oído lo importante que yo era para el Señor, lo que Dios iba a hacer con mi vida a raíz de todo lo que yo había experimentado, aún en mi niñez, y cómo Dios iba a usar todo eso para levantar a otros y para edificar a otros. Entonces, recuerdo que... ¿Puedo continuar? Claro. Recuerdo que en ese sentir pasaron unos días y mis padres, después que habían tratado de resolver su situación en ese momento, nos llevaron a un resort en la República Dominicana, un complejo turístico hotelero, y después que tomamos el almuerzo, pues yo me dispongo a ir a la habitación a tomar una siesta, y cuando me balanceo hacia la cama, hacia atrás, fue algo muy, muy poderoso que experimenté. La gente quizás lo ve esto como locura, pero para nosotros es poder de Dios, para los que creemos en el Señor. Y vi cómo mi cuerpo salía, cómo mi espíritu salía de mi cuerpo. Y yo podía ver todo, me podía ver tirado en la cama y podía ver cómo veía a las personas. Fue como que me sacaron de la edificación en la que yo estaba. Y luego me veo como en un espacio donde no podía ver nada, más que todo como un horizonte, un cielo azul. Y veo esa mano que me agarra y me dice: ven que te voy a mostrar qué pasaría contigo si tú a mí no me conoces. Entonces yo me mostraron como una pantalla cóncava, y ahí yo me podía ver realizado en mi carrera de arquitectura. Me veía con una esposa, con hijos, pero me veía siéndole infiel a mi esposa, repitiendo patrones de mis padres, y luego me vi solo en la vida, postrado en una cama con una enfermedad que yo entendía que era el SIDA. Y yo clamé y grité y le dije: Señor, yo no quiero ser así. Yo entendía que era el Señor que estaba conmigo en ese momento. Y me dijo: pues te voy a llevar al lugar al cual tú perteneces, y hay de ti si tú sales. Me dejó en el espíritu en una iglesia cristiana de mi pueblo en la República Dominicana, Villa Vázquez, la iglesia metodista libre, evangélica, y ahí yo desperté. Entonces salí corriendo y hablé con mis padres y les dije: me tengo que ir al pueblo otra vez. Y recuerdo que cuando llegué, en ese momento había un servicio evangelístico, y ahí le entregué mi vida al Señor, y de eso ya han sido 16 años caminando con el Señor, y ha sido la experiencia más maravillosa que he podido experimentar, porque entonces ahí entró el Señor para restaurarme, para levantarme, para sanar mis heridas, para vendármelas, y para empezar a forjar de mí su carácter, de manera que pudiera yo ser un ente de bendición y poder ser un instrumento un mensajero para llevar las virtudes de aquel que me llamó y me sacó
de esas tinieblas en las que yo estaba. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si hoy estás experimentando una situación, si estás viviendo algo que quizás entiendes que no hay solución, pues déjame decirte que sí hay solución, y la solución es Cristo. Cuando clamas a Él, cuando te acercas a Él confiadamente y apelas ante el trono de su gracia, créeme que va a venir sobre ti el oportuno socorro y te va a sacar del lecho, del lugar en el que tú estás. Ese es nuestro Dios, un Dios que levanta, un Dios que restaura, un Dios que vivifica y un Dios que te cambia el nombre incluso, porque dejas de ser llamado un hijo advenedizo para convertirte en un hijo heredero y coheredero en Cristo Jesús. Así es. El cielo gobierna, el cielo